Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestro programa de entre semana, nuestra reunión de entre semana. Seguro que vamos a disfrutar mucho con la información que se ha preparado y será también muy animadora. Como siempre, vamos a iniciarla con una canción y después nos dirigiremos a Jehová en oración. La canción hoy es la número 9 y el título Jehová es nuestro Rey. Bueno, pues tenemos cosas muy interesantes que hoy vamos a tratar. Por hacer algún resumen, en los tesoros de la Biblia se hará una reflexión muy interesante, ¿no? ¿Cómo podemos demostrar que aceptamos, que respetamos la manera que tiene Jehová de gobernarnos? Será muy interesante ver, ¿no?, las aplicaciones que se hacen. Luego tendremos las secciones habituales. Por ejemplo, en Seamos Mejores Maestros hoy vamos a tener una primera conversación, una revisita y también un curso bíblico. Y como siempre, ver el enfoque que le dan los hermanos es muy instructivo. Y en nuestra vida cristiana tendremos la oportunidad de visionar un vídeo sobre los preparativos que se están desarrollando para la producción de esta serie que todos estamos anhelando, ¿no?, con el título Las buenas noticias sobre Jesús. Bueno, pues estas son algunas de las cosas que hoy tendremos la oportunidad de ver y de escuchar, pero hay mucho más. Pues empezamos. Tesoros de la Biblia, que es el primer bloque, y vamos a dejar que nuestro hermano Mariano Macías aborde el siguiente tema. ¿Quién es su rey? ¿Quién es su rey? Bueno, sin duda cualquiera de nosotros responderíamos que aunque reconocemos a personas que ocupan puestos de poder y autoridad en los países donde vivimos, como pueden ser reyes, pueden ser presidentes de gobierno, etc., pero aún así, para nosotros, nuestro rey supremo es Jehová Dios. ¿No es cierto? Y qué contentos estamos que Jehová sea nuestro rey. ¿Por qué? Pues porque Él gobierna con cariño y nos trata a todos con muchísima dignidad. Esto lo experimentaron los israelitas. De hecho, Jehová los cuidó y los protegió desde que entraron en Egipto hasta que conquistaron la tierra prometida. Durante todo ese tiempo no había otro rey en Israel que no fuera Jehová. Sin embargo, en los días de Samuel, los israelitas quisieron tener un rey humano. ¿Por qué? ¿Cómo se sintió Jehová? ¿Y qué lección hay para nosotros? Pues vamos a repasar este relato bíblico. Por favor, acompañarme a la lectura del primer libro de Samuel. En primer lugar, en el capítulo 8, leeremos los versículos 4 y 5. Aquí dice lo siguiente. Primero de Samuel 8, 4 y 5. Con el tiempo, todos los ancianos de Israel se reunieron y fueron a Ramá para ver a Samuel. Le dijeron: «Mira,
tú ya te has hecho viejo y tus hijos no han seguido tus pasos. Así que nombra un rey para que nos juzgue, como lo tienen todas las demás naciones. Bueno, cuando Samuel escuchó esto, seguramente se quedó perplejo. Quizás preguntó, ¿pero qué me pedís? ¿No tenemos ya un rey, a Jehová? Pero parece que los israelitas no lo veían. ¿Qué es lo que veían los israelitas? Ellos veían que las naciones que tenían alrededor, como los filisteos, los amonitas, etc., todos tenían un rey. Y el rey iba al mando cuando había alguna batalla. ¿Y a quién veían los israelitas? Solo veían a Samuel, un hombre ya mayor, y cuyos hijos no habían seguido sus pasos. ¿Qué es lo que no veían? No veían que Jehová los había protegido, los había guiado y les había suministrado todo lo que habían necesitado hasta ese momento, tanto a nivel personal como nación. Y no tenían aparentemente fe en que Jehová pudiera seguir haciendo lo mismo. Y por esa razón pidieron un rey. Bueno, el relato sigue diciendo lo que ocurre. Versículo 7, Samuel le cuenta esto a Jehová y Jehová le respondió, haz todo lo que el pueblo te ha dicho. Pero notemos ahora lo que dice, porque no te han rechazado a ti, es a mí a quien no quieren como rey. Están haciendo lo mismo que han estado haciendo desde el día en que los saqué de Egipto. Siempre me abandonan y adoran a otros dioses, y eso es lo que ahora te están haciendo a ti. Jehová se tomó esto como un rechazo. Evidentemente para la nación de Israel, Jehová era una realidad, era al Dios al que adoraban. Pero no querían, por sus acciones demostraron que no querían que los gobernara. Y además, ¿cómo se sintió Jehová? Bueno, qué palabra tan descriptiva se utiliza aquí, ¿verdad? Jehová utiliza que lo habían abandonado. Abandonado implica una falta de cariño, falta de amor, falta de lealtad, falta de amistad. Así se sintió Jehová. A pesar de eso, como hemos visto, Jehová le dijo, haz todo lo que el pueblo te ha dicho. De hecho, en el versículo 9 ahora, continúa diciendo, así que hazles caso, dice Jehová. Pero, notemos, tienes que advertirles seriamente las consecuencias. Diles lo que el rey que los gobierne tendrá derecho a exigirles. Si leemos los siguientes versículos, veremos que lo que iba a exigir era que les quitaran sus hijos, sus hijas, sus siervos, sus campos, sus mejores animales, todo eso para el servicio del rey y de su casa. Por eso el versículo 18 Jehová añade, llegará el día en que se lamentarán por el rey que han elegido tener. Pero cuando eso pase, Jehová no les responderá. Y la verdad es que ahora en retrospectiva podemos decir que esto fue exactamente así, ¿no es cierto? ¿Cuánto daño causaron tantos y tantos reyes de Israel a sus súbditos? ¿Pero qué hay de Jehová? ¿Qué hay si hubieran seguido teniendo a Jehová como su único rey? Bueno, no les hubiera costado nada, a Jehová no había que darle de comer, ¿verdad? Y además, Jehová los iba a continuar gobernando, guiando, protegiendo y cuidando de las naciones enemigas. Así, una vez más podemos decir que la manera de gobernar de Jehová es lo mejor que nos ha pasado, ¿verdad? Porque eso sigue siendo hasta el día de hoy. Pero hablando del día de hoy, ¿qué lecciones aprendemos de este relato? Bien, si hubiéramos estado en aquel tiempo, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué hubiera hecho yo? Posiblemente la respuesta es, no, yo jamás hubiera pedido un rey humano, yo reconozco a Jehová como mi rey. Pero para estar seguros de esa respuesta, preguntémonos, ¿qué demuestran mis acciones diarias? ¿Demuestran que realmente acepto la gobernación de Jehová? Notemos, por favor, que la guía de actividades plantea una pregunta que todos debemos de hacernos. ¿Cómo demuestro todos los días que respeto la manera en que Jehová me gobierna? Así esa es una buena pregunta que deberíamos hacernos. Vamos a analizarla un poquito más. A través de su Espíritu Santo, Jehová ha nombrado a ancianos, superintendentes de circuito, miembros del comité de sucursal y al propio cuerpo gobernante. Es así como Jehová nos gobierna.
Los comités de sucursal, siguiendo pautas del cuerpo gobernante, en los últimos años han hecho algunos ajustes significativos. Vamos a ver 3 ejemplos. Primero, se ha reorganizado mucho el campo extranjero, donde no había tanta necesidad. Y se ha invitado a muchos de nosotros que servíamos en el campo extranjero a que ahora apoyemos campos de más necesidad, que podría ser el campo local, en nuestro caso, el idioma español. Segundo ejemplo, ha habido reorganización de congregaciones a fin de dar mejor uso a los lugares donde nos reunimos, los salones del reino. Pero esto ha incluido o ha implicado quizás que tengamos que viajar más, que ya no nos reunamos con los mismos hermanos que antes, se han disuelto algunas congregaciones o se han fusionado. Un tercer ejemplo. Debido a la pandemia, hemos recibido recomendaciones muy claras acerca de la vacunación, acerca del uso de mascarilla y también de mantener las distancias sociales. Volvamos a la pregunta de la guía de actividades. ¿Cómo demuestro todos los días que respeto la manera en que Jehová me gobierna? Pues está claro, ¿verdad? Si no obedecemos y apoyamos la dirección que estos hombres que Jehová ha nombrado nos dan, estaríamos demostrando que no estamos escogiendo a Jehová como nuestro rey. Quizás hasta podría demostrar que lo estamos rechazando, como lo hicieron los israelitas. Por esa razón es muy importante que analicemos con detalle qué dicen nuestras acciones diarias respecto a cómo respondemos a la dirección que nos da nuestro Rey, Jehová Dios. Y no nos quepa la menor duda, si le obedecemos y apoyamos su gobierno y su manera de gobernar, disfrutaremos eternamente de muchísimas bendiciones. Pues muchas gracias, hermano Macías. Hemos disfrutado con tu exposición y tus reflexiones. Bueno, pues seguimos. Vamos ahora con Busquemos perlas escondidas y vamos a dejar que nuestro hermano Antonio Lisaso lleve esta parte. Pues ahora podremos disfrutar mucho del análisis de las perlas que habéis encontrado para estos capítulos del 6 al 8 del primer libro de Samuel. Podemos empezar analizando juntos una primera perla que encontramos en nuestra guía de actividades. Y encontramos en primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 7 y versículo 3. Necesitamos un voluntario para poder leer este versículo de la Biblia. Hermano Ariza, por favor. Samuel les dijo a los de la casa de Israel: si con todo el corazón quieren volver a Jehová, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astoret, entréguenle por completo su corazón a Jehová y sírvanle solo a él. Entonces él los rescatará de las manos de los filisteos. Muchísimas gracias por la lectura. Y la pregunta es, ¿qué nos enseña este texto sobre la conversión y el arrepentimiento? Hermano Briceño. Nos enseña que la conversión y el arrepentimiento verdadero implican más que palabras y buenas intenciones. Se requiere acción, obras propias del arrepentimiento. Por eso el profeta Samuel animó al pueblo a deshacerse de sus ídolos, para que así demostraran que habían tenido un cambio en su forma de pensar y estaban decididos a volver a Jehová. Muy bien, muchas gracias. Hermano Cobollo. El versículo 3 menciona de servir a Jehová con todo el corazón, de volverse a Él con todo el corazón y de tener un corazón completo. Todo esto indica de que no tiene que estar dividido, es decir, a medias. Jehová exige devoción exclusiva y esto es lo que nos va a hacer que en cualquier aspecto de nuestra vida demostremos, como bien se dice, que la conversión y el arrepentimiento sea sincero a grado cabal. Muchas gracias, y muchas gracias por destacar estas palabras clave del texto de la Biblia. Hermana Ariza. Y la referencia nos lleva también a Colosenses capítulo 3, donde se compara este cambio de personalidad al cambio de ropa. Cuando uno se da cuenta de que su ropa está sucia, uno busca ropa diferente y limpia, pero no nos las ponemos encima de la ropa que está sucia. Nos deshacemos de la ropa anterior y ahora podemos ponernos con comodidad nuestra ropa nueva. Igualmente no se trata de que dejemos de practicar lo que a Jehová no le gusta, pero lo dejemos guardado en nuestro corazón. Excelente, muchísimas gracias. Sin duda un requisito para llegar a ser testigo de Jehová. Pues ahora tenéis oportunidad de seguir compartiendo algunas de las perlas que habéis encontrado en esta lectura. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Hermana Macías, por favor.
En el capítulo 8, el versículo 5 dice, mira, tú ya te has hecho viejo y tus hijos no han seguido tus pasos. El hecho de que sus hijos no siguieran sus pasos tuvo que haber entristecido a Samuel, pero aún así su ejemplo de constancia y fidelidad en su servicio a Jehová durante toda su vida pone un excelente ejemplo a muchos padres cristianos que tras décadas de fiel servicio a Jehová ven que sus hijos no siguen sus pasos. Muy bien, muchas gracias. Hermano González. Justo en el siguiente versículo, en el 6, se ve cómo Samuel, ante un disgusto, decidió lo primero orar. Pero sabemos que él no usaba la oración simplemente como cuando respiramos profundo y nos tranquilizamos. Hay una atalaya del año 2000 que indica que la oración constituye un reconocimiento de que necesitamos ayuda. Así que el caso de Samuel nos recuerda a una persona que tenía autoridad para expresar su frustración, tenía también reputación para influir en otros, pero qué gran ejemplo porque entendió que al estar enfadado necesitaba ayuda inmediata de Jehová, ¿no? Me hizo recordar en cuántos problemas evitaríamos si justo cuando nos enfadamos, sea con o sin razón, hiciéramos una oración. Qué bonita idea, ¿eh? Muchas gracias. Hermana Matos. En el capítulo 8, versículo 3, se nos dice que aunque Samuel fue fiel a Jehová, sus hijos Joel y Abías no siguieron su buen ejemplo. Entonces esto nos ayuda de dos maneras. Uno es reconocer que aunque un joven haya crecido en un hogar cristiano, no va a hacerle automáticamente siervo de Jehová. Tiene que demostrarle que le ama y que quiere ser su siervo. Y otra manera, o por otro lado, los padres que tienen hijos que se han alejado de Jehová pueden también encontrar consuelo al ver que Samuel no pudo obligar a sus hijos adultos a seguir las normas de Dios, pero lo que sí pueden hacer es seguir fieles ellos sirviendo a Jehová como lo hizo Samuel. Muchas gracias. Hermano Esquilardi. En 1 Samuel 8, 4 al 8 está el registro de cuando los israelitas piden un rey humano. La pregunta es ¿por qué accedió Jehová a que tuvieran un rey humano si eso significaba que lo rechazaban a él como rey? Bueno, en realidad hasta ese tiempo era un atrevimiento verdaderamente porque Jehová no había revelado completamente su secreto sagrado concerniente al reino. Aunque tenía previsto que hubiera un rey humano, los israelitas se adelantaron. Entonces vemos aquí una faceta de la personalidad de Jehová y es que puede utilizar cualquier situación negativa y reencauzarla para que se cumpla su propósito. Sin duda, ¿eh? Muchas gracias. Hermana Oladipo, por favor. Durante los años que estuvieron oprimidos los israelitas por los filisteos, el profeta Samuel siguió cumpliendo su comisión mientras esperaba con paciencia a que Jehová arreglara los asuntos. Y nosotros también debemos aplicar este ejemplo de Samuel. Quizás tengamos golpes en nuestras vidas que pongan prueba nuestra fe, pero tenemos que ser pacientes, humildes, seguir con nuestra comisión espiritual y nunca olvidarnos de ser agradecidos a Jehová cuando veamos su mano. Muchas gracias. Un excelente ejemplo, sin duda. Hermana Moreno. Sí, en el capítulo 8, versículo 3, hablando de los hijos de Samuel, dice que aceptaban sobornos y juzgaban de manera injusta. Y ellos no tuvieron en cuenta la ley de Jehová que decía en Deuteronomio 16, 19, que no debían aceptar el soborno porque el soborno tuerce las palabras de los justos. Así que los cristianos que desean tener la aprobación de Dios, pues rehúsan recurrir al soborno para obtener beneficios y tampoco aceptan soborno por parte de otros. Muy cierto. Muchas gracias. Hermana González. Sí, en 1 Samuel 6, el versículo 19, se dice que Dios mató a los hombres de Bet-Semes. Y quizás pueda llamar la atención el hecho de que se mate a los israelitas y no se haya matado a los filisteos, sino que se los castigara con plagas. Y es interesante porque Bet-Semes era una ciudad sacerdotal, es decir, una ciudad con gente que sabía las normas de Jehová y sabían perfectamente, o por lo menos debían saberlo, que Números 4:20 prohibía ver las cosas santas como el arca. Por eso fue que Jehová fue especialmente duro con estos hombres. Y esto nos enseña a nosotros que el hecho de ser parte del pueblo de Jehová no nos justifica ni nos es culpa de ciertos pecados. Debemos estar pendientes, ser estudiosos y ver qué es lo que le agrada a Jehová y lo que no. Muy buena lección, muchas gracias. Hermana Sanz. En 1 Samuel 8:6, ahí vemos que los israelitas pedían un rey visible. Y nosotros pues también podríamos olvidar que Jehová y Jesús son los que dirigen la congregación cristiana en la actualidad. Y si adaptáramos este punto de vista humano, pues podríamos desarrollar un espíritu quejumbroso y perder el aprecio por el alimento espiritual que nos proporciona el esclavo fiel y prudente. Muchas gracias.
Hermana Lisaso. En 1 Samuel 8, 18 al 20, cuando la gente le sigue pidiendo a Samuel un rey, él les dice todos los derechos que les iba a exigir ese rey. Y en el 18 les dice que se lamentaran por esto que querían elegir. Pero al final lo que ellos dicen en el 20 es que querían ese rey porque querían ser igual que todas las demás naciones. Así que nos enseña esto que nos puede nublar el juicio, la presión de grupo. Nosotros como testigos sabemos las consecuencias que al no seguir las normas de Jehová, pero la presión de grupo por ser iguales que los demás y no ser diferentes nos puede hacer nublar el juicio y no seguir las normas de Jehová. Muchas gracias. Hermano de Castro. Pues volviendo al texto que leímos al principio, el de 1 Samuel 7:3, me hace pensar mucho en que quizás hoy en día los siervos de Jehová pues no vayamos a adorar a dioses como se hacía en el antiguo Israel, a dioses falsos. Sin embargo, ¿qué hay de los ídolos que tiene la gente de hoy en día? Por ejemplo, pueden ser futbolistas, cantantes, políticos. Pues esto nos deja muy claro de que si realmente queremos adorar a Jehová con un corazón completo, debemos apartarnos de todo este tipo de conductas. Muchas gracias. Y hermano Arroquín. En 8:5 le dan 3 argumentos a Samuel para tener un rey. Le dicen, tú estás viejo, tus hijos no han seguido tus pasos y queremos ser como los demás. Pero en el versículo 6 vemos que a Samuel lo que le molestó fue lo tercero. El, digamos, insulto, si queremos decir a él, o lo que dijeron de sus hijos, no fue el factor que a él le molestara. Lo mismo nosotros ahora, si por alguna situación alguien muy cercano a nosotros deja a Jehová, pues no debemos verlo como algo personal, sino que lo que nos debe preocupar más es el nombre de Jehová. Muchísimas gracias, excelente. Muchísimas gracias a todos por vuestra excelente participación. Pues muchas gracias, hermano Lisaso. Pues vamos ahora con lo que es la lectura de la Biblia. Lo que tenemos asignado esta semana es 1 Samuel, capítulo 7, los primeros 14 versículos, y vamos a escuchar a nuestro hermano Juan Marcos Sanz, va a ser el lector. Así que los hombres de Kirjat Jearim vinieron, se llevaron el arca de Jehová y la subieron a la casa de Abinadab, que estaba en la colina, y santificaron a su hijo Eleazar para que cuidara el arca de Jehová. Pasó mucho tiempo, 20 años en total, desde el día en que el arca llegó a Kirjat Jearim. Y todos los de la casa de Israel se pusieron a buscar a Jehová. Samuel les dijo a los de la casa de Israel, si con todo el corazón quieren volver a Jehová, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astoret. Entréguenle por completo su corazón a Jehová y sírvanle solo a él. Entonces él los rescatará de las manos de los filisteos. Y los israelitas se deshicieron de los Baales y de las imágenes de Astoret, y se pusieron a servir solo a Jehová. Samuel entonces dijo, reúnan a todo Israel en Mizpá, y yo oraré a Jehová por ustedes. Por lo tanto, se reunieron en Mizpá. Sacaron agua y la derramaron ante Jehová, y ayunaron aquel día. Allí dijeron, hemos pecado contra Jehová. Y Samuel empezó a servir como juez de los israelitas en Mizpá. Cuando los filisteos supieron que los israelitas se habían reunido en Mizpá, los gobernantes de los filisteos subieron a atacar a Israel. Al enterarse de esto, los israelitas tuvieron miedo de los filisteos. Por eso, los israelitas le dijeron a Samuel, no dejes de pedirle a Jehová nuestro Dios que nos ayude y nos salve de las manos de los filisteos. Entonces Samuel tomó un corderito y se lo ofreció a Jehová como ofrenda quemada. Samuel le suplicó a Jehová que ayudara a Israel y Jehová le respondió. Mientras Samuel presentaba la ofrenda quemada, los filisteos avanzaron para luchar contra Israel. Y aquel día Jehová hizo que tronara muy fuerte sobre los filisteos y sembró el caos entre ellos, y fueron derrotados ante Israel. Entonces los hombres de Israel salieron de Mizpá y fueron persiguiendo y derribando a los filisteos hasta un lugar al sur de Bet-car. Después Samuel tomó una piedra, la puso entre Mizpá y Gesaná y la llamó Ebenezer, porque dijo, hasta ahora Jehová nos ha ayudado. Así fueron dominados los filisteos. No invadieron más el territorio de Israel, y la mano de Jehová siguió estando en contra de ellos todos los días de Samuel. Y las ciudades que los filisteos le habían quitado a Israel volvieron a ser de Israel, desde Ecrón hasta Gat. Los israelitas recuperaron de manos de los filisteos los territorios de esas ciudades. Además, Israel estuvo en paz con los amorreos.
Pues muchas gracias, hermano Sanz. Hemos disfrutado mucho de tu excelente lectura. Eres buen lector y se notó, ¿no? Pero no solo por ser buen lector, se notaba que había obviamente mucha preparación. Tenías para trabajar el punto 2 del folleto Maestros, hablar con naturalidad. Claro, cuando es una lectura es un poco distinto a cuando estamos discursando, predicando, pero la idea es la misma, ¿no? Que se transmita sinceridad, dice, y que la gente vea que de verdad hay interés. ¿Cómo se consigue esto con la lectura? Pues hay un apartadito que dice, cuando vayamos a leer de la Biblia, conocer bien el pasaje, para darle el sentimiento, obviamente, pero también para que nuestra lectura sea fluida. Y eso es lo que hemos visto. Sí, magnífico trabajo y muchísimas gracias por tu buena preparación. Pues pasamos al otro bloque, seamos mejores maestros. Y en este caso vamos a ver la primera conversación, donde al final la hermana va a ofrecer también una revista que hable del tema que ella va a tratar. Es la hermana Carolina González con Lourdes Macías. Las escuchamos. Hola Lourdes, supe que tu madre estaba en el hospital. ¿Cómo sigue? Hola Carol, pues está mejor. De hecho, ahora voy al hospital porque ya le van a dar el alta. Así es que, bueno, estoy contenta, aunque espero que las cosas no empeoren, porque tal como están las circunstancias y las noticias, pues no sé si alguna vez mejorarán las cosas. Sí, la verdad que tal y como están las cosas, a mí lo que me consuela es saber que Dios va a hacer algo muy pronto. Pues me gustaría ser tan optimista como tú, porque la verdad es que con las noticias acerca de la pandemia, de los desastres naturales y de las amenazas de guerra, yo no veo que la situación vaya a mejorar. Sí, entiendo cómo te sientes, la verdad que es natural sentirse así. Pero si tú tuvieras el poder para resolver estos problemas, ¿no lo harías? Sí, claro. Yo también. Y si nosotras, que no tenemos ningún poder, lo haríamos, ¿no crees que Dios, que tiene el poder para hacerlo, no lo va a hacer también? Sí, la verdad es que eso suena lógico. Pero no sé, están las cosas muy mal. Sí, a muchas personas les pasa que no están seguras de si a Dios le interesa hacerlo, ¿no? Si realmente quiere hacerlo. Pero fíjate, esto es importante recordar las palabras que nos dice la Biblia y que a mí me animan mucho, porque nos recuerdan lo mucho que le importamos a Dios. Si quieres, si me permites un minutito, me gustaría leerte estas palabras. Se encuentran en el Evangelio de Mateo, el capítulo 10, y empezando a leer desde el versículo 29. Fíjate lo que dicen. Se venden 2 gorriones por una moneda de poco valor, ¿no es cierto? Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin que su Padre, Dios, lo sepa. Pero en el caso de ustedes, aquí se refiere a nosotros, a los seres humanos, hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. Lourdes, ¿tú sabes cuántos cabellos tienes en la cabeza? No, no tengo ni idea. Pues a Dios le importas tanto que sí lo sabe. Por eso a mí esto me da total seguridad de que a Dios le duele vernos sufrir y que por eso muy pronto va a hacer algo para resolver la situación. Pero si Dios tiene el poder y además le importamos tanto, entonces ¿por qué no ha actuado ya? Esa es una muy buena pregunta, Lourdes, y me gustaría contestártela también con la Biblia, pero nos va a tomar un poquito más de tiempo y como estás un poco justa porque me dijiste que quieres ir al hospital, ¿qué te parece si te envío por teléfono el enlace a una revista muy interesante que trata sobre este tema? Se titula Pronto viviremos en un mundo mejor. Y después, cuando ya estés en casa con tu madre, si quieres, quedamos otro día y analizamos juntas los versículos bíblicos. ¿Qué te parece? Muy bien, sí, mándamela porque además es un tema muy interesante el que me dices. Pues damos muchas gracias a nuestras hermanas, lo habéis hecho muy bien y nos demuestra una vez más que cuando uno está bien preparado, en solo 3 minutos uno puede tener una magnífica conversación, ¿eh? Y hemos visto cómo has orientado y consolado a la persona en solamente ese tiempo. Y además cumpliste con lo que se pedía, que después le ibas a enviar una revista en relación con el tema que tú habías tratado. Tenías para trabajar en el punto 12, mostrar amabilidad y empatía. La idea aquí es que la gente perciba de nuevo la sinceridad, que estamos ahí para transmitirles algo porque nos preocupa la persona, y luego también la amabilidad, pues esa sonrisa que ponías de vez en cuando, esa cara de que me pongo en tu lugar, ¿no? Que te entiendo, pues has cumplido muy bien con lo que se pedía, ¿no? Porque cuando predicamos, recordemos lo más importante. Queremos animar, queremos consolar, queremos fortalecer, que es lo que dice el folleto, nos recuerda esto. Pues muy buen trabajo, ¿eh? Muchísimas gracias a las dos. Pues vamos ahora con la revisita, donde aquí la hermana, el desafío que tiene al final es invitar a la persona a las reuniones. Vamos a escuchar a nuestra hermana Leonor Sanz
con la hermana Dasola Oladipo. Leni, qué alegría oír tu llamada. Hola, Dasola, ¿cómo estás? Muy bien. La verdad es que te escribí el otro día porque me llamó muchísimo la atención el interés personal que tiene Dios en nosotros. Yo lo sabía, pero hasta tal punto de saber cuántos cabellos tenemos me dejó asombrada, así que quería saber más. Me alegro mucho. La verdad es que me hizo mucha ilusión que me mandaras ese mensaje y por eso te quería llamar. Y tienes razón, la verdad es que es muy bonito saber que Dios se preocupa de forma tan personal por cada uno de nosotros. Pero no sé si te fijaste que al final de la carta dejé una pregunta pendiente. No sé si tienes unos minutitos para analizarla. Sí, estoy haciendo mi descanso, así que tengo tiempo. Me alegro. Pues mira, esa pregunta era ¿cómo nos ayuda Dios a sobrellevar nuestros problemas? ¿Tú qué piensas, Dasola? Pues me gusta pensar que Dios tiene muchas maneras de ayudarnos, pero mediante amigos, familiares. La verdad es que Dios puede utilizar a las personas que tenemos a nuestro alrededor para ayudarnos. Pero fíjate, la Biblia también nos da otra idea. Se encuentra en el libro de Jeremías, el capítulo 29, el versículo 11. Te lo voy a leer. Vale. Dice, porque sé muy bien lo que tengo en mente para ustedes, afirma Jehová. Jehová es el nombre de Dios. Y dice, quiero que tengan paz, no calamidad. Quiero darle un futuro y una esperanza. Así que, Dasola, según estas palabras, ¿qué es lo que quiere darnos Dios? Pues paz y un futuro con esperanza. Exactamente. Así que esa promesa nos ayuda ahora a sobrellevar los problemas y a tener una actitud más positiva. Y además también nos da la seguridad de que podremos ser felices para siempre. Qué bonito suena todo esto, Leni, pero tengo que ser sincera. Nos espera un futuro bueno. ¿Y ahora? Yo tengo muchos problemas. ¿Cómo me ayuda Dios? La verdad es que es una muy buena pregunta. La Biblia explica por qué hay tantos problemas en el mundo y además también nos da la buena noticia de que estos problemas son temporales y pronto desaparecerán. Pero, ¿qué te parece que para analizar esta pregunta de forma más profunda, te llamo la semana que viene y hablamos de este tema? Claro. Pero mira, hasta que llega ese día, me gustaría decirte que los testigos de Jehová, pues tenemos reuniones semanales. Y en ellas pues analizamos diferentes temas bíblicos. Y justo este fin de semana hay una conferencia bíblica que se titula ¿Pueden los principios bíblicos ayudarnos a afrontar los problemas de nuestro tiempo? Y la verdad es que me encantaría que pudieras venir. Pero claro, por el tema de la pandemia nos reunimos por Zoom. Y me encantaría mandarte los datos de contacto por WhatsApp para que pudieras asistir si así lo deseas. Pues ya te diré, porque con el trabajo estoy un poco liada, pero me gustaría. Ya te mando un WhatsApp. Vale, Daso, pues seguimos hablando. Vale, que vaya bien. Pues muchas gracias también, os damos a las dos. Magnífica también la presentación, la revisita, muy bien preparada. Y bueno, tenías para trabajar en el punto 18 del folleto Maestros, presentar información instructiva. Muy bien, la has hecho obviamente escogiendo lo que se sugería para este mes. Estructuraste la revisita en base a lo que ya habíais hablado en la carta que habías enviado. Por lo tanto, lo que hiciste es una continuación. Como dice el folleto, fundamentemos sobre lo que la persona ya sabe, es lo que hacías, ¿no? Y luego algunas ideas que menciona. La gente se tiene que dar con la idea de que vale la pena hablar con nosotros, vale la pena seguir investigando, porque aprenden algo. Es lo que dice aquí, logre que sientan que han aprendido algo provechoso, y eso lo percibimos también por la respuesta, en este caso, del ama de casa, ¿no? Y tratar también de llegar al corazón. Así, muy buen trabajo también, os agradecemos el esfuerzo. Y llegamos ahora a nuestro curso bíblico. La hermana Norma Schilardi con la hermana Ashley Lisaso abarcarán, en este caso, el resumen y el repaso de la lección 3 del folleto Disfrute. Las escuchamos. Muy bien, vamos a ver el resumen entonces. ¿Qué tres cosas vimos que nos demuestran que la Biblia es un libro confiable? Pues hemos visto la ciencia, la historia y las profecías. Es verdad. Bueno, vamos a pasar entonces al repaso. Ashley, ¿tú dirías que la Biblia es un libro de sucesos reales o crees que está llena de leyendas? Pues la verdad, Norma, que ahora sí que creo que es real. Los sucesos que hemos visto de los que habla han existido y los personajes también, no son imaginarios. Es verdad. ¿Recuerdas lo que vimos en el Evangelio de Lucas para el tiempo del nacimiento de Jesús? Ah, sí. Ahí hablaba de unos cuantos gobernantes y sacerdotes que gobernaban en la época en la que Jesús nació y luego la historia ha demostrado que han existido.
Exacto, así que podemos confiar en que lo que leemos ha sucedido realmente, ¿no? ¿Y cómo confirma la Biblia, la ciencia, lo que dice la Biblia? Bueno, pues vimos tres casos, ¿no? Había uno que me llamó mucho la atención, que era el de Job, cuando dice que la tierra estaba suspendida sobre la nada. Y es algo que contradecía lo que se decía en aquella época. Fue Newton, 3000 años más tarde de cuando Moisés lo escribió, que confirmó esto. Luego también vimos el ejemplo que se habla cuando Isaías dice que la tierra es una esfera, también contradecía lo que se decía en la época, y Pitágoras, 200 años más tarde, también lo dijo. Y, sí, lo último, hablamos del ciclo del agua, cuando dice que las nubes se forman pues, por la evaporación del mar y luego se derrama en forma de lluvia o de nieve. Y la verdad que me llamó la atención que esto se descubrió hace apenas 200 años, pero la Biblia ya lo decía. Ya lo decía, claro. Y siendo que los escritores no eran científicos, ¿verdad? Como para conocer este tema. Así que esto nos da la confianza de que fueron dirigidos por Dios al escribir. Y ahora un punto muy importante. ¿Crees que la Biblia predice el futuro? Yo creo que sí. ¿Y por qué lo crees? Bueno, porque hemos visto que está lleno de profecías y hemos visto que esas profecías muchas se han cumplido, como la de la caída de Babilonia. Entonces eso me da confianza de que el resto se tienen que cumplir también. Recuerda que también hemos visto algunas profecías que se están cumpliendo ya en este tiempo, ¿verdad? Sí, de los últimos días me gustó saber, pues cuando dice que iba a haber más epidemias, más terremotos, es algo que lo veo todos los días en las noticias y saber que es parte de una profecía me gustó saberlo. Muy bien, así que esto seguramente despierta tu curiosidad por entender mejor las profecías, sobre todo las que van a afectar tu propia vida, porque todavía hay muchas cosas que van a suceder en nuestro tiempo, ¿verdad? ¿Te gustaría aprender más en detalle de todas las bendiciones que Dios ha prometido? La verdad que sí, Norma, porque como tú dices, estoy apenas aprendiendo y no me imaginaba que la Biblia iba a tener cosas así de interesantes. Qué bueno, me alegro mucho que pienses así. Bueno, podemos decir que hemos terminado la lección. Si quieres, puedes anotar entonces la fecha en la que la terminamos. Vale, apuntado. Sí. Muy bien. Así que vamos a pasar ahora al próximo objetivo, ¿no? Propóngase esto. ¿Lo quieres leer tú? Vale. Dice, para confiar todavía más en la Biblia, vea el vídeo o lea uno de los artículos de la sección Descubra algo más. Muy bien. Así que puedes ver el vídeo si te apetece. Quizás también podrías leer el artículo 6 profecías bíblicas en pleno cumplimiento de la atalaya del 1 de mayo de 2011, porque allí vas a aprender mejor las cosas que están sucediendo en este tiempo, porque hay tanta maldad y lo que significan para nosotros. Así que las puedes desmenuzar un poquito mejor. Y probablemente puedes ponerte un segundo objetivo, que podría ser empezar a leer la Biblia, ya que te ha gustado tanto lo que has visto. Quizás leer un poquito de la Biblia todos los días. ¿Qué te parece? Bueno, me parece bien. Sí. Qué bueno. Bueno, creo que hemos tenido un muy lindo análisis, ¿verdad? Y francamente, Ashley, ahora que te has asegurado de que la Biblia es confiable, yo te animo a que sigas investigando, que te sigas preparando también como hasta ahora, porque te espera un futuro maravilloso. Y si yo estoy tan contenta con tu progreso, a pesar de que llevas tan poquito tiempo, me imagino que Jehová estará mucho más feliz contigo y no tengo ninguna duda de que te bendecirá enormemente por todos los esfuerzos que estás haciendo por conocerlo y agradarle. Muchas gracias, Norma. Pues muchas gracias. También nos damos a las dos. Magnífica presentación. Un modelo de lo que es un curso, ¿no? En plan conversación, siguiendo el guión. Pues lo bueno del folleto y del libro, Está todo ahí. Si seguimos el flujo de las ideas, lo hacemos nuestro, obviamente hay mucha preparación detrás, y fluye la cosa como una conversación, se llega a las personas y lo que percibimos en el estudio, en el curso. De hecho, se veía también incluso la estudiante entusiasmada, ¿no?, con lo que le estabas enseñando. Tenías el punto 20 de nuestro folleto para trabajar, hacer una buena conclusión. Claro, la conclusión es parte clave, ¿no?, de lo que enseñamos a la gente. Por eso decía, si seguimos el guión, llegaremos a esa conclusión de forma natural, con las preguntas que hiciste, pero luego con las últimas reflexiones. La conclusión debe motivar a que las personas acepten lo que les estamos enseñando y también que las mueva a poner en práctica lo que han aprendido, ¿no? Y se veía pues a la joven que estaba entusiasmada con lo que estaba aprendiendo, con ganas de saber más y de aprender más, Así que se consiguió lo que se esperaba. Muchísimas gracias por el buen trabajo, el esfuerzo también que habéis puesto. Gracias a vosotras y de nuevo
Gracias a todos los que habéis participado en esta porción. Pues pasamos a la tercera y última de las porciones que hoy trataremos, nuestra vida cristiana. Haremos una transición para darle inicio y os invitamos a todos a entonar la canción número 28, Cómo hacernos amigos de Jehová. Bueno, ahora tendremos la oportunidad de visionar un vídeo sobre la serie Las Buenas Noticias según Jesús, que trata de la construcción de las instalaciones para este proyecto. Las obras que se están haciendo para preparar las instalaciones en la sucursal de Australasia para la serie Las Buenas Noticias según Jesús van muy bien. Hace unos meses, la variante Delta se extendió rápidamente y Sydney y sus alrededores tuvieron que estar confinados durante unos 100 días. Así que no se podía hacer todo el trabajo que se tenía previsto. Pero los hermanos del proyecto no se quedaron de brazos cruzados. El comité de enseñanza quiere mostrarles un informe especial para que vean cómo Jehová bendijo los esfuerzos de los hermanos a pesar de las restricciones. Veámoslo. Antes de que empezara el confinamiento, el trabajo iba viento en popa. Estábamos trabajando mucho en el edificio de Vivienda 5. Y al edificio de Oficina 5, los hermanos ya le estaban dando los últimos retoques, los retoques finales. Al principio, en el terreno de la parte de atrás, solo se veía un montón de paneles azules. Pero, poco a poco, el azul iba desapareciendo porque se estaba avanzando con los acabados. Los hermanos trabajaron muchísimo para que los muros se parecieran a los muros de la antigüedad. El proyecto iba sobre ruedas. Cuando llegaron las restricciones del gobierno, nuestro departamento tuvo que adaptarse rápidamente. Aquel domingo por la mañana había unos 60 hermanos y hermanas delante de la oficina de construcción, que estaban listos para arremangarse y poner manos a la obra. Tenían muchísimas ganas de trabajar. El compañerismo, la amistad, la unidad que había,
Eran, wow, impresionantes. Fue muy bonito estar allí. Esto nos recordó las palabras de Efesios capítulo 5, versículos 16 y 17, donde Pablo animó a los efesios a que aprovecharan el tiempo de la mejor manera. Queríamos seguir ese consejo. Pero, ¿qué podíamos hacer para conseguirlo? Muchos voluntarios de construcción ayudaron en otros departamentos de Betel. Otra cosa buena del confinamiento es que nos dio la oportunidad de dar más cursos de capacitación a los hermanos. Ahora están mejor preparados. Por ejemplo, se han hecho cursos especiales para los superintendentes. Se les ha enseñado cómo pueden organizar mejor su trabajo. También se hizo mucho hincapié en la seguridad. Y el equipo de diseño, ellos no perdieron ni un minuto de su tiempo. Ahora mismo en el equipo de diseño somos unas 20 personas más o menos. Estamos concentrados en algunas áreas recreativas nuevas de la sucursal y además en la ampliación de la zona donde está el equipo regional de video. Otra cosa que hace nuestro equipo es preparar toda la documentación que se necesita para obtener los permisos. Todos recordamos lo que pasó cuando estábamos construyendo la zona histórica número 1. Surgió una situación que no nos esperábamos. Las autoridades de la ciudad decidieron pedirle a alguien que aprobara las obras. Pero resulta que este hombre quería venir en persona antes de autorizar el proyecto. Pero los hermanos tuvieron una idea. Le sugirieron al señor hacer la visita por videoconferencia y él aceptó. Dijo, adelante, sin problema. Así que los hermanos recorrieron toda la zona y todo lo que el inspector quería ver, ellos se lo mostraban con mucho gusto. Últimamente hemos tenido mucha ayuda en el equipo de diseño porque algunos hermanos del departamento de construcción vinieron a ayudarnos. Así que hemos podido revisar muy bien, a fondo, muchos planos y diseños. Teníamos más tiempo libre y no sabíamos bien qué hacer con él. Entonces los hermanos se pusieron a pensar en cómo podíamos ayudar para que el proyecto continuara. Me pidieron que hiciera unos programas para la máquina cortadora que se maneja desde una computadora. Los programas que diseñamos sirven para hacer los capiteles de las columnas y nos permiten hacerlos en distintas fases. Primero dibujamos los diferentes componentes y los pasamos a la máquina. Esta los reproduce en los paneles y los corta. Ahora que ya volvimos a trabajar en la zona, hay muchísimas más tareas que podemos hacer. Se puede ver claramente que el trabajo está avanzando de forma excelente en todas las áreas. Otra cosa que nos impresionó es la excelente actitud de los hermanos, que han estado dispuestos a hacerse pruebas para detectar el COVID 2 veces a la semana, y lo hacen con gusto, porque tienen una muy buena disposición, tienen muchas ganas de trabajar. Y sobre todo porque aman a Jehová. ¡Qué gusto da verlos! Y esa actitud les ha permitido seguir trabajando en este proyecto. Es increíble. A pesar del confinamiento, de los retos, de los desafíos, hemos visto claramente la mano de Jehová. Él nos ha bendecido. Los hermanos han vuelto al trabajo después de todo este tiempo, con más energía que nunca. Y se nota que están muy contentos por todo lo que se está logrando. Bueno, pues seguro que hemos apreciado este informe que nos pone en expectativa, ¿no? Tenemos ganas ya de poder disfrutar de esta nueva serie. Pensad en lo siguiente. ¿Te gustaría ser precursor auxiliar en marzo o abril? Bueno, pues esta es la pregunta que va a tratar con nosotros el hermano Guillermo Esquilardi. Escuchamos.
Jehová nos creó de tal modo que cuando lo adoramos, satisfacemos nuestra necesidad espiritual y eso nos hace felices, como explicó Jesús en el Sermón del Monte, ¿verdad? También nos hizo para que fuéramos felices dando de nosotros a los demás. Jesús dijo, hay más felicidad en dar que en recibir. Bueno, el ministerio nos permite hacer estas dos cosas a la vez, es decir, adorar a Dios y ayudar a nuestro prójimo, a nuestro semejante. Por eso es lógico que si aumentamos nuestra actividad, nuestra participación en el ministerio, también nuestra felicidad aumentará proporcionalmente. También cuando predicamos nos hacemos más hábiles y eso lógicamente hace que confiemos más en nosotros mismos. Eso nos potencia como predicadores de las buenas noticias del reino. Y por otra parte, mientras más participamos, se nos multiplican las oportunidades para comenzar cursos bíblicos, para encontrar a personas que deseen aprender más acerca de la verdad. Y todo esto hace que el ministerio sea mucho más grato. Bueno, como sucede todos los años durante la época de la conmemoración, este año también podremos conseguir todo esto dedicando más tiempo a la predicación, al ministerio. En la guía de actividades de enero y febrero de 2021 apareció el artículo ¿Le gustaría ser precursor auxiliar en marzo o abril? Y en él se mencionó la razón principal que nos impulsa a hacer más por Jehová, que ese es el propósito que tenemos todos los testigos de Jehová, ¿verdad? Todos los cristianos. Vamos a leer cuál es ese propósito en 2 Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15. Si algún hermano desea leerlo, le damos la oportunidad de que lo haga. Hermana Marión de Matos, por favor. 2 Corintios 5, 14 y 15. El amor del Cristo nos obliga, pues esta es la conclusión a la que hemos llegado, que un hombre murió por todos, de modo que todos ya habían muerto. Y él murió por todos para que los que viven no vivan ya para sí mismos, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Muchas gracias, hermana. Entonces, según este texto, ¿qué razón tenemos para hacer más por Jehová? Hermana de González. Hacer la conmemoración, pues son unos meses muy bonitos para demostrarle nuestro agradecimiento a Jehová por lo que él y su hijo han hecho por nosotros. Eso mismo, muy bien. Excelente. Así que durante marzo y abril se nos presenta una oportunidad de oro para hacer esto, ¿verdad? Hacer más por Jehová y demostrarle nuestro agradecimiento por lo que él ha hecho por nosotros, es decir, siendo precursores auxiliares. Y tenemos la opción de ser precursores haciendo 30 horas o haciendo 50 horas, dependiendo de nuestras circunstancias. ¿Qué debemos hacer si queremos ser precursores? Pues pedirle una solicitud a alguno de los miembros del comité de servicio de la congregación, sea el coordinador del cuerpo de ancianos, el secretario o el superintendente de servicio, y llenarla, ¿no? Bueno, y no estaremos solos los que vamos a servir de precursores durante esos meses, porque tendremos el apoyo del resto de la congregación. Esa es la ayuda que tendrán los precursores para alcanzar sus metas. Eso significa que si alguien no puede ser precursor, sí puede apoyar a los precursores. ¿Y cómo sabrán el resto de los publicadores quiénes son precursores? Porque se va a publicar en los anuncios y se va a hacer un anuncio en la reunión en vida y ministerio de quiénes servirán como precursores durante esos meses. Excelente. Entonces, sabiendo quiénes son, podremos tal vez invitarlos a algún curso bíblico que tenemos o a predicar con nosotros, si es que nosotros no podemos ser precursores, ¿no? Si leemos 1 Tesalonicenses 5:11, veremos cuál es el objetivo de ayudar a los precursores. ¿Alguien desea leer 1 Tesalonicenses 5:11? Hermano Félix Cogollo, por favor. Así que sigan animándose unos a otros y edificándose unos a otros como ya lo están haciendo. Eso, muy bien. Es un ánimo que se nos da a todos para que estemos pendientes de ayudarnos, ¿no? Como dice el dicho ese, una mano lava a la otra y las dos lavan la cara. Así que nosotros queremos ayudar a la congregación dando lo que podamos. Esto lo conseguiremos haciendo el esfuerzo de aumentar al grado posible nuestra participación en el ministerio y acompañar a los precursores. Y con toda seguridad, su apoyo estrechará los lazos de hermandad que nos unen. Entonces recordemos, acción, ser precursores auxiliares durante marzo y abril.
Motivo, hacer más por Jehová. Beneficios, obtener mayor felicidad, más habilidad y más éxito en nuestro ministerio. Por eso, esforcémonos por hacer lo máximo posible para mejorar nuestras habilidades en la predicación y para animarnos unos a otros en la temporada de la conmemoración. Pues muchas gracias, hermano Schilardi. Hemos apreciado tus comentarios y seguro que pensaremos seriamente en esa posibilidad. Bueno, pues vamos a la última parte ya de nuestra reunión, el estudio bíblico de la congregación. Sabéis, hoy empezamos en el capítulo 21 de nuestro libro Adoración Pura. Vamos a dejar que sea el hermano Juan Manuel Marroquín quien lo conduzca y el lector será nuestro hermano Joel Ariza. Bienvenidos, hermanos, al estudio bíblico de la congregación de esta semana. La semana pasada terminamos el capítulo 20, repartan la tierra como herencia, y aprendimos cosas muy interesantes. Aprendimos cómo estamos seguros de que ya vivimos en un paraíso espiritual, cómo sabemos que todos tenemos un lugar en la organización de Jehová y también un trabajo, y cómo la visión profética sobre el reparto de la tierra nos enseña cosas acerca de Jehová, nos ayuda a conocerlo mejor. Esta semana comenzamos el capítulo 21, el título es "Este será el nombre de la ciudad, Jehová está allí". Y en este capítulo, pues también veremos cosas que nos aplicarán mucho y aprenderemos verdades proféticas muy interesantes. Aprenderemos cómo la visión de la contribución a Jehová nos ayuda a establecer prioridades en la vida, que es algo muy importante. Cómo podemos nosotros apoyar la obra del esclavo fiel y cuál es nuestra principal responsabilidad. Pero como sabemos, al iniciar un capítulo, tenemos siempre algo muy interesante y muy bonito, que es un video introductor. Veámoslo primero. En el análisis del capítulo anterior, sacamos una lección de la última visión de Ezequiel. Todos tenemos un lugar asegurado y una valiosa labor en el paraíso espiritual. Ahora, en este capítulo, veremos que esta misma visión nos da una garantía reconfortante. El capítulo 21 se titula "Este será el nombre de la ciudad. Jehová está allí", y está basado en Ezequiel capítulo 48, versículo 35. Leámoslo juntos. El perímetro de la ciudad tendrá 18,000 codos. A partir de ese día, este será el nombre de la ciudad. Jehová está allí. Cuando estudie este capítulo, tenga en mente estas preguntas. ¿Qué representa la ciudad de la visión? ¿Y qué mensaje nos transmite su nombre? ¿Qué idea importante les recuerda esta visión a los ancianos? ¿Qué lecciones aprendemos de todas las actividades realizadas en torno al templo y a la ciudad? ¿Qué cumplimiento a mayor escala tendrá esta visión en el futuro? Que este capítulo, que cierra nuestro análisis de la última visión de Ezequiel, grabe en su mente esta verdad absoluta. Jehová está y siempre estará al lado de sus siervos fieles. Jehová está y siempre estará al lado de sus siervos fieles. Qué verdad tan reconfortante, ¿verdad? Pues invitamos a todos los presentes a que se expresen libremente con sus comentarios. Esto es lo que le da vida, ¿verdad? Y también, sin duda, todos aprendemos de lo que los demás han aprendido en su estudio personal. Pues nada, le pedimos por favor a nuestro hermano Ariza que lea los primeros 2 párrafos de este capítulo 21. En la última visión de Ezequiel, se menciona una franja de terreno que tiene que reservarse para un propósito especial. Ese terreno no se le da en herencia a ninguna tribu de Israel, sino que se aparta como contribución para Jehová. También se menciona una ciudad extraordinaria, con un nombre muy llamativo. Esta parte de la visión ofrece a los exiliados una garantía importantísima. Jehová estará con ellos cuando vuelvan a su querida tierra. Ezequiel describe de forma detallada esa contribución. Analicemos este relato lleno de significado para nosotros, los verdaderos siervos de Jehová. ¿Qué terreno tiene que reservarse para un propósito especial? Y podemos comentar también la ilustración de la portada del libro. Hermano Moreno. Pues este terreno era una franja que no se le iba a dar a ninguna tribu de Israel, sino que era una contribución reservada para Jehová. Muchas gracias. Muy bien. Hermano Sanz.
Sí, y además, esta ciudad extraordinaria tiene también un nombre muy llamativo, como hemos leído y hemos visto en el vídeo de introducción. Jehová está allí, así que también es una característica especial. Excelente. Hacemos la pregunta B. ¿Qué garantía les ofrece esta visión a los exiliados? Hermano de Castro. Pues la semana pasada vimos que cada tribu pues, iba a poder tener su parte en esta tierra prometida, restaurada. Sin embargo, ahora vemos que una de las partes iba a pertenecer a Jehová para su servicio. Entonces era una garantía muy segura de que Jehová iba a estar ahí con su pueblo Israel y de que los iba a proteger y los iba a cuidar. Entonces esto pues iba a hacer que su amistad con Jehová pues se estrechara mucho más. Muchas gracias. Hermano Dino. Sí, hay que recordar que esta visión de Ezequiel es para animar también a los que están exiliados. Por lo tanto, esa perspectiva, ¿no?, de cuando iban a volver a sus tierras, estaría Jehová, habría algo especial, con un nombre especial, obviamente les iba a animar mucho. Eso es, excelente. Hermana de Arisa. Y en la ilustración vemos algo que nos enseña este capítulo 48 de Ezequiel, que era una tierra muy buena, era la mejor parte de la tierra y por eso esa parte iba a ser santa para Jehová. Muy bien. Al fin tuvimos oportunidad de comentar, ¿verdad?, la preciosa ilustración de la portada. Hermana de Matos. Y también vamos a ver algo muy importante, y es que este relato tiene mucho significado para nosotros y es lo que vamos a ver a través del capítulo. Eso es. Pues podemos pasar entonces al primer subtítulo de este capítulo, la contribución santa junto con la ciudad. Párrafo 3. Dentro de esa franja hay un terreno que mide 25.000 codos, 13 kilómetros u 8 millas de norte a sur, y otros 25.000 codos de este a oeste. Ese terreno cuadrado se llama la contribución entera y está dividido en 3 secciones horizontales. La de arriba es para los levitas. La de en medio está reservada para el templo y los sacerdotes. Esas 2 secciones juntas forman la contribución santa. Y la sección de abajo, o el resto del terreno, es la más pequeña y está destinada para uso comunitario de la ciudad. Muchas gracias. Aquí entramos a la parte central de lo que analizamos esta semana y son verdades espirituales muy interesantes. El esclavo fiel nos ha dado una ayuda y la vamos a aprovechar ahora. Pensando en la parte del país que Jehová reserva para un propósito especial, ¿qué 5 áreas se mencionan en la visión y qué función tienen? Y vamos al recuadro y así podemos utilizarlo ya para comentar libremente. Recuadro informativo 21A, la contribución que ustedes deben reservar. Y le pedimos a nuestro lector, por favor, que lea el recuadro completo. Acompañemos a Ezequiel mientras describe la parte del terreno que Jehová reserva para un propósito especial. En la visión se mencionan 5 áreas. ¿Cuáles son? ¿Qué función tienen? A. La contribución. Es una franja de terreno para uso del gobierno y tiene un propósito administrativo. B. La contribución entera. Es una zona destinada a los sacerdotes, los levitas y la ciudad. Además, hay miembros de las 12 tribus que entran allí para adorar a Jehová y apoyar la administración. C. El territorio del jefe. Esa tierra será su propiedad en Israel. Será del jefe. D. La contribución santa. La sección de arriba es para los levitas y es algo santo. La de en medio es la contribución santa para los sacerdotes. Es un lugar para sus casas y un lugar sagrado para el santuario o templo. E. El resto del terreno. Este terreno será de toda la casa de Israel y será para uso comunitario de la ciudad, para viviendas y campos de pasto. Muchas gracias. Entonces podemos comentar de este recuadro y también del párrafo con libertad porque están muy entrelazados. Y vamos por partes. También podemos comentar, por supuesto, de la ilustración que está allí, que veremos en pantalla. La contribución. ¿Qué es la contribución? Hermano Esquilardi. Es la franja entera de terreno de este a oeste, que es para uso del gobierno y tiene propósito administrativo. Excelente. Hermano Sanz. Y sabemos que es la franja de terreno completa,
a ambas direcciones, a ambas fronteras del país, porque en el versículo 8 de Ezequiel 48 dice que de largo sería igual que las partes de las otras tribus desde la frontera este hasta la oeste. Muy bien. La segunda, la contribución entera. ¿Qué es la contribución entera? Hermana Moreno. Pues es una zona destinada a los sacerdotes, los levitas y la ciudad. Y además hay miembros de las 12 tribus que entran allí para adorar a Jehová y apoyar a la administración. Excelente. Hermana González, al fondo. Sí, mide 25.000 codos de norte a sur y 25.000 codos de este a oeste, así que es un territorio cuadrado. Muy bien. Hermana Gretel. Y me hacía recordar que no es extraño, como dice aquí, que también había miembros de las 12 tribus, ¿no?, que adoraban y apoyaban esa administración. Y me hacía pensar en cómo hoy también todos nosotros podemos demostrar nuestro apoyo a esa administración, como lo hacen también otros hermanos que colaboran quizás pues directamente con el cuerpo gobernante. Muy bien. Hermano Macías. Y como indica Ezequiel 48:20, está subdividida en 3 secciones, como analizaremos luego. Muchas gracias. Pasamos al C, el territorio del jefe. Hermano Matos. Esta es una porción de tierra para el jefe que está a ambos lados de la contribución santa. Excelente. La parte D, la contribución santa. Hermana Carolina González. Sí, de las 3 divisiones en las que estaba dividida la contribución entera, son las 2 de arriba, la de arriba y la de en medio, y está reservada para los sacerdotes y para los levitas. Excelente. Hermano Macías. Y como se indica aquí, se destinaba para las casas de los sacerdotes y los levitas, así como también un lugar sagrado para el santuario o templo. Hermano Sanz, por favor. Y en el versículo 14 de Ezequiel 48 explica cuán importante tenía que ser esta sección del terreno y de esas casas, porque decía, no deben vender, cambiar o traspasar ninguna parcela de esta, que es la mejor parte de la tierra, ya que es algo santo para Jehová. Perfecto. ¿Y hermana Gretel González? También en el capítulo 48, versículo 11, hay un detalle interesante cuando habla de esta parte. Para los sacerdotes dice que eran los sacerdotes, los hijos de Sadoc, los que cumplieron con las responsabilidades que tenían conmigo. Y es interesante porque Sadoc no fue un sacerdote más importante que otros, pero sí se le nombró un sacerdote en tiempo de David y de Saúl por su lealtad constante. Y me recordaba lo que decía el vídeo al principio, ¿no?, como Jehová siempre está al lado de los que son leales a él. Muchas gracias. Gracias por ir citando los textos, el vídeo también. Hermano Esquilare. Y en el esquema que vemos en la pantalla, la contribución santa está representada por el rectángulo que está en un verde de tonalidad intermedio. Muchas gracias. Y por último, el resto del terreno. Hermana de Sanz. Pues este terreno le pertenecía a toda la casa de Israel y era para uso comunitario de la ciudad, para vivienda y campos de pasto. Muy bien. Hermano González. Y para ubicarnos gracias al diagrama o a la imagen, digamos que es la franja inferior, la más pequeñita, dentro de esa contribución entera, ese cuadrado que hemos estado analizando, ¿no? Y curiosamente es donde estaba esa ciudad que da título al capítulo de hoy. Hay relatos muy bonitos en Ezequiel 48 donde se muestra que serviría de alimento para los trabajadores de esa ciudad y que tendrían que venir todas las tribus. O sea que aunque ese cuadrado parecía reservado a una tribu, a la sacerdotal, pero realmente esa franjita pequeñita, la E, sería para todas las tribus. Muy bien. Hermano Juan Marcos. Y de nuevo también volvemos a tener medidas. Por ejemplo, el versículo 16 habla de los límites o las medidas de la ciudad, 4.500 codos, y era en los 4 lados igual. Y luego también cuánto sería la extensión del pasto de la ciudad, que era 250 codos. Así que todo estaba bien detallado en esa visión. Muy bien, las medidas bien tomadas. Si ponemos el esquema un momentito en pantalla, vamos a hacer un repasito. Entonces, en resumen, porque esto nos sirve de base para todo el capítulo y entre más
más fresco lo tengamos mejor, lo que más detalle recordemos mejor. Entonces, A, lo que vemos A en pantalla, ¿qué es? Hermano Matos. Es la franja que va de este a oeste y es para uso del gobierno. Tiene un propósito administrativo. Muy bien. La B, la parte B. Hermano Lizaso. Pues vemos que es la contribución entera, que se divide además en 3 secciones y está destinada a los sacerdotes, los levitas y la ciudad, pero también vemos que están los miembros de las 12 tribus que entran allí para adorar a Jehová y apoyar la administración. Muy bien. Y esa parte B es la que vemos ampliada ahí del lado derecho, ¿verdad? C. ¿Qué es C? Hermana de Macías. Es la parte de la tierra que, como se describe en Ezequiel, será para el jefe. Muy bien. La parte D. D. Hermana Dasola. Vemos que es la parte que está reservada para los levitas y los sacerdotes y también tendrán ahí sus casas y el templo estará también. Muy bien. Y por último la parte E. Hermana de Lizaso. Pues sería el resto del terreno, que es para toda la casa de Israel y es de uso comunitario para viviendas y campos de pasto. Muy bien. Y hermano Esquilare. Quiero decir que a la parte D se le llama también la contribución santa. Perfecto. Muchas gracias. Ya tenemos una maestría en este mapa, ¿verdad? Aunque nos falle un poquito la memoria, pero si comprendemos bien estas cosas y no nos dejamos intimidar por las verdades proféticas, pues bajan mejor a nuestro corazón y las podemos aprovechar mejor. Gracias, hermanos. Excelentes comentarios para este párrafo. Pasamos al párrafo 4. ¿Qué lección extraemos del pasaje sobre la contribución para Jehová? Vemos que primero se reservó esta contribución especial y luego se dividió el resto del país entre las tribus. De este modo, Jehová mostró que se le debía dar prioridad a esa franja central del país, que tenía un propósito espiritual. El orden de importancia en la distribución de la tierra sin duda les enseñó una gran lección a los exiliados. La adoración a Jehová tenía que ocupar el primer lugar en su vida. Para nosotros, las actividades espirituales, como el estudio de la palabra de Dios, asistir a las reuniones y participar en la predicación, también son una prioridad. Si imitamos a Jehová y establecemos las prioridades correctas, nuestra vida diaria girará en torno a su adoración. Gracias. ¿Qué lección extraemos del pasaje sobre la contribución para Jehová? Hermano Briceño. El hecho de que se le diera prioridad al terreno que tenía un propósito espiritual nos enseña que los asuntos espirituales deben ser lo primero en nuestras vidas. Eso es, muy cierto. Hermano González. Y también es curioso y seguro relevante que estaba en el centro de todas las otras franjas reservadas para las otras tribus. Conociendo a Jehová sabemos que eso no será algo casual, ¿no? Nos hace pensar que todo lo que tenga que ver con la adoración de Jehová tiene que ocupar una posición también central, evidentemente en nuestra vida en sentido simbólico, ¿no? Pero todas las demás decisiones, aunque sean importantes, de trabajo, familiares, de ocio, tienen que girar, como indica la parte final del párrafo, girar en torno a esa parte vital de nuestra vida, la parte de la adoración a Jehová. Ese es un punto muy importante. Hermano Félix. Y se nos menciona varias facetas: el estudio de la palabra de Dios, nuestra asistencia a las reuniones y también la participación en la predicación debe de ocupar un papel principal en nuestra vida. Muy bien. Hermano Lizaso. Vemos que primero se reservó esta contribución especial y fue luego cuando se dividió el resto del país ante las tribus, pensando en nuestras actividades cotidianas. Cuando nos organizamos el día a día, primero queremos dar cabida a las actividades espirituales, como se han mencionado, que son eje principal en nuestra vida y después el resto. Muy cierto. Hermano Nogal. Sí, llama la atención como frasea, ¿no? Establecer las prioridades, pero no para ahí, ¿no? Las prioridades correctas. Es que a veces podemos tener prioridades, pensamos que es lo importante, pero no, tenemos que verlo desde el punto de vista de Jehová, que centralizó bien, lo hemos visto en el plano, ¿no? Y así queremos que las cosas, como se ha comentado, las cosas espirituales, sea lo primero, lo demás gire alrededor. Buscar primero el reino, sin duda. Hermana de González.
Y esto es importante porque además es que Satanás es un experto poniéndonos en las prioridades y nosotros no las tenemos bien establecidas. Así que tenemos que estar muy atentos y no dejar que nos cubra nuestra vida diaria de cosas sin importancia, sino que si están bien afianzadas estas prioridades importantes, no tendrá lugar para poner de las suyas. Excelente punto, gracias por resaltarlo. Hermano Matos. En cierto modo, este diagrama puede servirnos para organizar nuestra vida, tanto en el plano espiritual como aquellas cuestiones de carácter seglar. Si usamos el diagrama, puede ser muy útil a la hora de ordenar nuestra vida, sobre todo al comienzo de un año, cuando nos planteamos nuevas propuestas y nuevas metas. Gracias. Excelente, podríamos estar mucho rato hablando de estas prioridades, ¿verdad? Pero vamos a avanzar otro poco. El siguiente subtítulo, la ciudad estará en medio de él. Primero leemos el texto, Ezequiel 48:15, el hermano Ariza nos hará el favor e inmediatamente seguirá con el párrafo. El resto del terreno, de 5.000 codos de ancho a lo largo del límite de 25.000 codos, será para uso comunitario de la ciudad, para viviendas y campos de pasto. La ciudad estará en medio de él. ¿Qué representaban la ciudad y sus alrededores? Respecto a la propiedad de la ciudad, Jehová le había dicho a Ezequiel, este terreno será de toda la casa de Israel. Así que la ciudad y sus alrededores no eran parte de la contribución santa, o como Dios dijo, la contribución que ustedes reservarán para Jehová. Teniendo en cuenta esta diferencia, veamos lo que podemos aprender hoy de esa ciudad. Para empezar, dejemos claro lo que la ciudad no puede ser. La ciudad no puede ser la Jerusalén reconstruida y su templo. ¿Por qué? Porque no hay un templo dentro de la ciudad que ve Ezequiel. Tampoco puede ser ninguna otra ciudad de la tierra restaurada de Israel. ¿Por qué? Porque ni los que volvieron del destierro, ni sus descendientes, construyeron una ciudad con esas características. Y por último, tampoco puede ser una ciudad celestial. ¿Por qué? Porque se construyó en un terreno de uso común, es decir, un lugar que ni era sagrado, ni estaba destinado a la adoración. Muchas gracias, hermano Ariza. Apreciamos mucho su muy buena lectura. Pregunta, ¿de quién era la ciudad? Hermana Esquilare. Bueno, vimos que no era parte de la contribución santa, de modo que era un terreno para toda la casa de Israel. Muy bien. La pregunta B, ¿qué no es la ciudad y por qué? Hermana Carolina González. En primer lugar, no puede ser la Jerusalén reconstruida y su templo, porque en aquella ciudad el templo estaba dentro de la ciudad. Sin embargo, vemos en el esquema que vimos antes del recuadro informativo que la ciudad estaba aparte del templo. El templo estaba en la contribución santa, mientras que la ciudad estaba en otra zona. Muy bien. Hermana Moreno. Sí, hemos visto también que no puede ser tampoco otra ciudad de la tierra restaurada de Israel. ¿Y el por qué? Es porque ni los que volvieron del destierro ni sus descendientes construyeron una ciudad con esas características. ¿Cierto? Hermano Macías. Y en tercer lugar, pues tampoco podría ser una ciudad celestial. Y la razón es porque dice claramente que es un terreno de uso común. Es decir, no era un lugar sagrado, por lo tanto no podría estar en el cielo. Perfecto. Hermana de Ariza. Y también hemos de recordar que esta última visión está desde el capítulo 40, de Ezequiel hasta el 48, y la venimos analizando desde más o menos el capítulo 13 de este libro. Y ya ahí se nos decía que toda esta visión es simbólica. La tierra prometida, de hecho, no podía dividirse en líneas rectas porque era una tierra montañosa. Entonces, por eso nos queremos centrar sobre todo en las lecciones que Jehová le quería enseñar a su pueblo. Muy bien. Hermano Sanz. Sí, y por eso hemos analizado en este párrafo que no es la ciudad, porque tenemos una serie de pistas, de indicios que nos permiten identificar lo que sí que es, pero eso lo veremos más adelante. Eso es. Nos quedamos ahí con ganas de decir qué es, ¿verdad? Pero ya tendremos oportunidad la semana que viene. Ahora ha sido bastante con tener ahí el esquema, la ciudad, sus partes, comprenderla lo mejor posible. Y también podemos sacar otra lección de lo que hemos aprendido ahora. Prioridades. Pero como se comentó, las prioridades
pero las buenas prioridades, no cualquier tipo de prioridad. O como dijo Jesús, busquemos primero el reino, lo demás ya vendrá añadido. Muchísimas gracias, hermanos, por su participación. Era un estudio cortito, pero le pudimos sacar muchísimo provecho. Disfrutamos mucho de sus comentarios. Muchas gracias. Pues muchas gracias, hermano Marroquín. Hemos disfrutado de esta parte también de la reunión. Pues hasta aquí, básicamente, el programa que teníamos hoy. Haciendo algún resumen o destacando algunas ideas que se han tratado, había muchas, pero por destacar algunas, en el primer discurso, qué interesante esta idea, ¿no?, de cómo vemos nosotros la forma que tiene Jehová de gobernarnos, pensar un poco en cómo reaccionaron los israelitas que pidieron un rey, que en realidad fue un menosprecio para con Jehová, y las buenas aplicaciones que se hicieron, ¿no?, que nos hicieron pensar. Muy, muy bien, ¿eh? También ha sido muy interesante ver este informe de los preparativos para esta serie que anhelamos ver pronto, ¿no? Estamos en expectación. Y luego esa pregunta que se ha lanzado, que seguro que le dedicaremos un tiempo a ver si en marzo y abril podríamos ser precursores auxiliares. ¿Y la semana que viene? Bueno, pues la semana que viene algunos detalles que se podrán ver. Se hablará del rey Saúl, pero no en su faceta negativa, en este caso en su faceta positiva. Las buenas cualidades que este hombre tuvo cuando empezó su reinado. Estamos hablando de la humildad y de la modestia, y seguro que habrá buenas aplicaciones para nosotros. Otra idea que se tratará: todos sabemos que las influencias negativas pueden echar a perder todo el esfuerzo que estamos haciendo con nuestros estudiantes de la Biblia. Por eso el tema ayude a los estudiantes a evitar las malas compañías será muy oportuno. Y bueno, la semana que viene también vamos a tener la oportunidad de escuchar un informe de servicio, el informe de servicio anual, y además habrá entrevistas. Así que veremos qué es lo que nos cuentan los hermanos. Pues muchísimas gracias, queridos hermanos, por vuestra atención, vuestra preparación, los que tuvisteis algo, también la participación de todos. Vamos a concluir nuestra reunión, lo haremos entonando una canción y después nos dirigiremos a Jehová en oración. La canción, para concluir, es la número 35 y el tema: asegurémonos de lo más importante.